¿Qué necesitas, Larry? ¿En qué te puedo ayudar? Más de 100 personas mueren diariamente en accidentes automovilísticos. Este ocurrió en Memphis, Tennessee. La ambulancia se va a llevar de aquí a este niño. Un instante fatídico y 3 personas quedaron al borde de la muerte. 2 de las víctimas no sobrevivieron su traslado al hospital. En los últimos 100 años, han fallecido más norteamericanos en accidentes automovilísticos que en todas las guerras que el país ha librado. ¿Podrá el hombre alguna vez sobrevivir a esos accidentes? Este es el peligrosísimo sistema carretero alemán, donde en su mayor parte no hay límite de velocidad. Muchos autos corren a 150 km por hora y hasta más. Ocasionalmente, la policía alemana monitorea las carreteras con cámaras de video. En general, el tráfico fluye de acuerdo al esperado, pero recientemente las cámaras grabaron un suceso impactante. Como se ve en el pequeño recuadro abajo a la derecha, un Mercedes en el carril exterior está a punto de tomar una curva a más de 200 km por hora. Reproduciendo el video, la policía pudo ver exactamente qué sucedió. El auto iba demasiado rápido al tomar la curva. Entonces rozó la barda central a la derecha y el conductor perdió totalmente el control. Tras derrapar más de 150 metros, el auto logró detenerse en el acotamiento y el toldo voló por los aires. Fue un golpe tremendamente violento. Pero lo que ocurrió después es casi increíble. El conductor sale del Mercedes no solo vivo, sino totalmente ileso. Un hombre con suerte, sin duda, pero sobrevivió fue también gracias a los adelantos de la ingeniería moderna. Si el conductor de ese vehículo tuvo suerte al sobrevivir a un accidente tan grave, fue por un nuevo dispositivo de seguridad incluido en este modelo. Como pueden ver, hay una barra semicircular en el toldo sumamente rígida, lo que garantiza cierta posibilidad de sobrevivir a un accidente. Cuando el auto gira al voltearse, un sensor ajusta la ubicación de la barra, creando un espacio entre la cabeza del chofer y el pavimento. Pero para que esto funcione es crucial el uso del cinturón de seguridad. Antes de la introducción de este tipo de barras, estos accidentes eran mortales. En los últimos 30 años, la ingeniería y la ciencia han desarrollado autos mucho más seguros. Actualmente no hay modelo nuevo que se ponga a la venta sin antes ser impactado experimentalmente contra muros, barreras y otros automóviles. Debe cumplir con los estándares internacionales de seguridad. Pero no siempre fue así. La seguridad automotriz evolucionó muy lentamente a costa de millones de vidas. Este es un Chevrolet 1929, que así quedaría en una prueba de impacto moderna. En aquella época eran demasiado frágiles. La estructura metálica era endeble y estaba armada sobre unos cuadros de madera. De ahí su fragilidad. Cuando se producía un choque serio, prácticamente se desintegraban. En esas cajas motorizadas solo se sobrevivía por azar, y desde luego que se conducía mucho más lentamente ahora. La era del automóvil comenzó en Alemania. Propulsado por el motor de combustión interna, el primer auto fue construido por Karl Benz en 1886. Durante años en Europa el auto era considerado casi un juguete, pero solo para ricos. En Estados Unidos fue muy diferente.
Ya a principios de siglo, automóviles de bajo costo inundaron el mercado y se vendían en cantidades masivas. Aunque todavía los caminos no estaban a la altura de tanta circulación vehicular. Los automóviles se multiplicaron, pero también los accidentes. Para 1920, ya habían muerto 500.000 de personas en colisiones. Todavía no circulaba el vehículo. Los accidentes se atribuían a la voluntad de Dios o a un mal conductor. Lo más fácil era culpar al conductor, el error humano antes que la perfección de la máquina. Y así lo concibió la industria automovilística, deslindándose de cualquier responsabilidad que el diseño de los coches pudiera tener en los accidentes. Los industriales eludían el tema seguridad, porque las ventas peligrarían si los consumidores empezaban a ver los autos como máquinas peligrosas. Había, sin embargo, un aspecto del diseño automotriz que para todo el mundo era necesario cambiar. Las ventanas de cristal plano. Un pequeño impacto, incluso una piedra pequeña arrojada por otro auto al cruzarse, era capaz de fracturar el parabrisas, proyectando pedazos de vidrio al interior del auto. En 1910, un descubrimiento accidental en un laboratorio generó mayor avance en materia de seguridad en los cristales automotrices. A Aeor Benedictus, químico francés, se le quebró un frasco en el piso. Para su sorpresa, la botella se rompió pero no explotó, debido a que por dentro estaba revestida con nitrocelulosa que se había secado, dejando una película de herida a su interior. Benedictus no recordó el incidente hasta que leyó que en un accidente automovilístico, los cristales pedidos le habían desfigurado el rostro a una joven. Inspirado por esa noticia, volvió al laboratorio. El resultado fue una capa de celuloide adherida entre dos capas de cristal. Así pegadas, formaban una unidad y la capa central retenía las letales capas de vidrio. Una variante mejorada se usó en las máscaras de gas durante la Primera Guerra Mundial, pero tuvieron que pasar 16 años y un grave accidente para que los autos incluyeran esos cristales de seguridad. Cuando Henry Ford diseñaba su modelo A, uno de sus ingenieros fue herido por pedazos de cristal expelidos en un accidente, y entonces decidió ofrecer los cristales de seguridad de todos los modelos Ford. Los cristales de seguridad se consideraron un avance tal que muchas compañías los usaban en su publicidad. El vidrio de seguridad de 2 capas es la mejor defensa contra cualquier impacto. El cristal se rompe, pero no explota como el vidrio común. Recuerde esto cuando elija su nuevo automóvil. Usado en los parabrisas durante 40 años, el cristal de seguridad fue un progreso, pero estaba lejos de ser perfecto. Esto, conocido como el collar de vidrio, fue una consecuencia imprevista del cristal de seguridad y está gráficamente descrito en esta película de 1960. En impactos a 20 kilómetros por hora o más, el cristal se rompe abriendo un agujero circular donde una casa puede quedar atrapada. Los bordes del hoyo ceden y la cabeza lo atraviesa. Luego, el cristal se retrae en un efecto como de collar y detiene la cabeza. Cuando ocurre el movimiento de reacción hacia atrás, el flexible perímetro del hoyo se convierte en un arma de intensidad letal. El collar de vidrio causaba heridas en el cuello y la cabeza, e incluso decapitaciones. Se requería un cristal más resistente al impacto, pero no tan duro como para provocar serias contusiones en el cuello y el cerebro. Se reemplazó entonces la película adhesiva por una capa intermedia de plástico que se astillaba pero no se rompía. Solo que en la mayoría de los autos el cristal plástico solo se instaló en los parabrisas, no evitando el peligro de eyección en los impactos por choques laterales. A mediados de los 20 había 22 millones de autos en los caminos de Estados Unidos. La demanda automovilística inicial había sido cubierta y las ventas caían en picada.
Para revivir el mercado, la General Motors instituyó el cambio anual de modelo. El invento de la General Motors de un modelo nuevo cada año como medio para que la gente cambiara de coche rápidamente fue un gran truco que multiplicó las ventas y redituó en grandes ganancias. La gente estaba encantada, pero se descuidó la seguridad. Al hacer énfasis en los cambios de línea y estilo, se invirtió más en aspectos estéticos y la seguridad quedó en segundo plano. Deslumbrada por la nueva estilización, la población compradora de autos ignoraba sus efectos en las carreteras. Accidente tras accidente, los automóviles cobran decenas de miles de vidas cada año y herían a millones de personas. Fue un médico de Detroit el que advirtió claramente el drama. Clark Strait dedicaba la mayor parte de su labor como cirujano plástico a restaurar los rostros de víctimas. Clark Strait fue el primero de la seguridad automovilística. Fue el primero en reconocer que eran los coches los que dañaban a las personas. Un accidente podía ser casual, pero la colisión entre los pasajeros y las partes interiores del coche era la causa de las heridas. Aún en accidentes menores, resultaban heridas graves por golpes del cuerpo contra los duros interiores del auto. Las perillas protuberantes solían lastimar ojos o fracturar tabiques nasales. Los tableros duros como rocas quebraban huesos o causaban heridas mayores. La nieta Clark Strait, Janet Strait, Husband. Al analizar la estructura de los autos, primero notó que el espejo retrovisor con su vidrio expuesto tenía filos peligrosos. Después, que el tablero de controles tenía una superficie pétrea. Y atribuyó al volante metálico la responsabilidad de muchas heridas de cuello e incluso, en ciertos casos, que la barra de metal que sostiene el volante llegaba a atravesar cuerpos de conductores. El Dr. Strait dio con una idea muy simple, pero que podía evitar esas terribles heridas. Era simplemente una cubierta de hule espuma. Mi padre la ha guardado tantos años porque recuerda la época en que las usaba para manejar. Estaba ubicada sobre el tablero, sujetada por 2 tornillos, y protegía a los automovilistas contra las perillas, los controles y el vidrio. Y aunque era suave, tenía la suficiente firmeza como para proteger a los ocupantes de un auto. Clark Strait diseñó numerosas cubiertas para los diversos modelos y marcas e intentó comercializar su invento, mas nunca tuvo éxito en el mercado. Él llegó a hablar con Walter Chrysler y Preston Tucker para convencerlos de los cambios de diseño que eran necesarios para defender a sus pacientes, que eran justamente los automovilistas. El Dodge de 1937 fue un producto directo de las pláticas de Strait con Chrysler. Tenía un tablero acolchonado con las perillas sumidas. El tablero fue elevado para evitar lesiones en las rodillas y la espalda de los asientos delanteros fue recubierta para proteger a los pasajeros de atrás. El Dodge de 1937 fue un gran avance, pero tuvo escasa influencia en el resto de la industria. La seguridad no era en esos años una prioridad. Las empresas automotrices no tenían departamentos de seguridad como tienen ahora. No había investigación científica básica. El único trabajo importante en esta área se debió a los esfuerzos de un solo hombre, Hugh de Haven, quien durante 20 años se autofinanció su propia investigación en esta novedosa área. El interés de Hugh Haven empezó a raíz de un accidente aéreo durante la Primera Guerra Mundial. Se vio involucrado en una batalla aérea y ambos aviones fueron derribados. Sin embargo, mientras el otro piloto resultó ileso, de Haven pasó meses en el hospital preguntándose por qué solo él había sufrido heridas tan graves. El tema se volvió la obsesión de Haven y su amigo y colega, el coronel John Saab. Hugh Haven inventó el arte y la ciencia de la investigación sobre colisiones. Y fue un auténtico fanático, para quien los verdaderos sacrilegios no eran los actos contra Dios, sino las fallas de las máquinas modernas y la negligencia de los hombres.
CBS Televisión trae para ustedes... En 1954, 35 años después de su accidente aéreo, la CBS transmitió un documental sobre el trabajo de DeHaven en la Universidad Cornell. Esta es una de las carreteras norteamericanas donde cada año 35,000 automovilistas, y usted podría ser uno de ellos, tienen una Los cita con la científicos de muerte. Cornell estudiaron las fuerzas que lastiman el cuerpo humano. Para cuantificar datos, impactaban cabezas plásticas contra los tableros. La base del experimento es que la caída ocurra desde una posición. Y arrojaban maniquís contra las perillas de control. También estudiaron sucesos anómalos como la historia de Louis Zito, quien perdió el equilibrio mientras trabajaba en esta chimenea y cayó de una altura equivalente a 15 pisos. Fue suerte, pero también la ciencia tuvo mucho que ver con que Zito se salvara. Hugh DeHaven analizó la caída. En el caso del señor Luisito, que cayó de esa chimenea, se precipitó de una altura de casi 50 metros y alcanzó una velocidad de 90 kilómetros por hora aproximadamente, 93 para ser precisos. A esa velocidad, Zito debió haber muerto en el impacto. Y lo que intrigó a DeHaven fue por qué no falleció. La superficie contra la que cayó Zito no fue concreto, sino fue una montaña de escombro, misma que absorbió la energía del impacto. La fuerza de este se distribuyó en todo su cuerpo, no concentrándose en ningún área en particular y por eso no hubo heridas. La salvación de Zito probó que aún los impactos más fuertes pueden atenuarse con algún tipo de relleno. ¿Pero qué tipo de relleno? ¿Y cuánto? Probando diferentes materiales, el equipo de DeHaven empleó los objetos más frágiles que pudieron hallar y los arrojaron desde 5 metros de altura. Los materiales desarrollados en Cornell encontrarían su lugar en la industria automotriz. Pero DeHaven sabía que el relleno no resolvería todos los problemas y lo mostró filmando sus primeras pruebas de colisiones. Ustedes están a punto de ver por primera vez qué le ocurre a un automovilista cuando a gran velocidad se impacta contra un objeto inmóvil. En estas pruebas, DeHaven demostraría la tesis central de todo su trabajo. En todo accidente hay realmente dos colisiones. La primera es el golpe del auto contra el objeto inmóvil. Veamos ahora el impacto en cámara lenta. Observen al individuo que va atrás. La segunda es el golpe de las personas que ocupan el vehículo contra el tablero, parabrisas e incluso contra el asiento delantero. Quedó arrugado como un acordeón, ¿no? Sí, después de un choque quedan en posiciones muy raras. ¿Piensa que podría haber sobrevivido? Lo dudo. Su aspecto es terrible. El segundo golpe es el que hiere o mata. Y Hugh DeHaven descubrió el mejor modo de evitarlo, el cinturón de seguridad. Ahora verán el mismo impacto en cámara lenta, pero con los dummies esta vez amarrados. Observen luego al dummy que va atrás. El ocupante queda fijo en su lugar, eludiendo la fuerza del impacto. Como producto de los estudios de Hugh DeHaven sobre el cinturón de seguridad y de su obsesiva dedicación al tema, los fabricantes comenzaron a ofrecerlo desde 1955, no como un aditamento obligatorio, sino como una opción. El cinturón circular era conocido como cinturón de 2 puntos porque estaba sujeto a la altura del auto en 2 sitios específicos. Fue un avance importante en materia de seguridad, pero no era perfecto. Los golpes en la cabeza, aunque menos severos, seguían ocurriendo, y la columna vertebral aún era vulnerable, y a veces, cuando el cinturón se colocaba muy encima de la cadera, podían producirse serias heridas abdominales. En los 50s, para resolver los problemas del cinturón circular, la Volvo introdujo un cinturón diagonal que cruzaba todo el pecho. Sin embargo, también conllevaba riesgos. El ingeniero de seguridad, Niels Bohlin. El cinturón diagonal tiene un grave defecto. Puede producir un deslizamiento del cuerpo hacia abajo, porque la correa está situada muy arriba del centro de gravedad corporal. En un choque, el cuerpo se mueve hacia abajo, trata de evadirse de la correa y entonces esta cierra sobre el cuello, causándole heridas muy graves a este e incluso decapitaciones. Niels Bohlin encontraría una solución, simple pero efectiva. Lo demostró usando la misma prueba que DeHaven empleara años atrás.
Primero, sin cinturón. El cuerpo humano es tan frágil como un huevo. Así que veamos lo que le pasa a un huevo en un impacto. ¿Estamos listos? Ahora quisiera mostrarles cómo salvar al huevo de un impacto. Siento que el huevo está feliz porque sabe que será amarrado con un cinturón cintura-hombro de 3 puntos. El cinturón de 3 puntos funcionaba porque amarraba las dos partes más fuertes del cuerpo, la cadera y el pecho, con una sola correa asegurada al cuadro automotriz por 3 conexiones. 1, 2, 3. Niels Bohlin posee la patria del invento disponible sin exclusividad para cualquier empresa automotriz. La primera en instalarlo fue Volvo en 1959, pero a las compañías americanas les tomó una década aceptarlo. Ese mismo año, Bela Berengi, un ingeniero de la Mercedes, elaboró un concepto enteramente nuevo en seguridad, que vino a cambiar el propio diseño de los autos. Antes de Berengi, todos creían que un coche era más seguro cuanto más rígido fuera. Pero la estructura era fatal para los pasajeros porque todas las fuerzas del impacto se concentraban en el interior del auto. Berengi revolucionó el tema desde una perspectiva nueva. Se imaginó que si construíamos partes arrugables delante y detrás de una sólida cabina de pasajeros, esto podría evitar muchas heridas fatales. Bela Berengi comprendió que si el frente y la parte trasera se construían menos rígidamente, éstas absorberían la fuerza mayor del impacto, amortiguando el golpe que recibirían los ocupantes. Y si el área de pasajeros era estructurada sobre un cuadro muy rígido, se minimizaría la intrusión de las partes arrugables. Yo afirmo que fue una revolución, porque nos obligó a rediseñar completamente los autos. Aquí vemos en acción el concepto de Berengi. El daño al auto es severo, pero el espacio de los pasajeros permanece intacto. El secreto de este diseño está en la solidez del cuadro. Marcados en rojo, las partes estructurales están cuidadosamente diseñadas con materiales especiales para que se arruguen según patrones previsibles. Esta barra rígida mantiene unidas las dos partes frontales. Y la energía se absorbe mientras la zona deformable se pliega. La energía se disipa fuera del compartimento de pasajeros y no hay sobre él ninguna intrusión en absoluto. Verán que este auto tiene un daño visiblemente importante. Se observa aquí, el frente está totalmente sumido y está destrozado hasta la mitad. Pero me alegra mucho este daño porque fue el que amortiguó el poder del golpe. Mientras se pliegue el frente, se evita que el golpe llegue al espacio interior y se protege a los ocupantes. Introducido en 1959, el diseño de áreas plegables con cabina rígida es el estándar de todos los autos construidos actualmente. Sin embargo, algunos autos responden mejor que otros. La única forma de determinar si un auto cumple con los requisitos de seguridad es impactándolo y ver qué tipo de heridas sufren sus ocupantes. Aquí es donde entran los dummies antropométricos. A un costo de $100,000 cada uno, los dummies son tan caros como técnicamente complejos. Los científicos los impactan, los aplastan y los destruyen de muy diversas maneras. Cada parte de su cuerpo se hace separadamente y se diseña tan similar al cuerpo humano como es posible. A la piel de plástico se le da forma en un molde. Esta se convertirá en una rodilla. Aquí se moldea también una capa muscular subcutánea y todas las partes del cuerpo del dummy pesan lo mismo que sus similares humanas en una persona del mismo tamaño. La piel se adhiere a huesos de acero con articulaciones que se mueven igual que las humanas. Los hacemos casi humanos para que respondan a un impacto como lo haría un humano.
Las costillas reaccionan del mismo modo que lo harían las costillas humanas al golpearse contra el volante. La única diferencia es que las humanas se fracturan y las del dummy actúan como resorte. Las cabezas de los dummies se han perfeccionado tanto que al pegar contra el parabrisas logra exactamente el mismo tipo de impacto que si tuviéramos ahí a una persona. Cada empresa automotriz tiene su propia colección de dummies. Hombres corpulentos, mujeres menudas, niños de todos los tamaños. En cada prueba de colisión se conectan a decenas de sensores. Los cables que vienen de cada parte del dummy alimentan de información a varias computadoras. Aquí vemos pequeñas láminas metálicas que cambian de color según la presión aplicada. Analizando los colores se puede determinar la gravedad de cada fractura de cráneo. Las heridas en el pecho y las costillas se detectan con sensores especiales y se grafican en una computadora. Cada área corporal susceptible de herirse es medida, desde la deformación cervical hasta la flexión de los codos. Los dummies no sienten dolor como nosotros, pero pueden, sin embargo, medirlo de manera totalmente confiable. Llevó medio siglo desarrollar dummies humanoides como los actuales. En 1950 todavía no eran más que maniquíes. Uno de los científicos pioneros en el desarrollo de dummies fue el coronel John Stapp. Como médico de la Fuerza Aérea, Stapp se sometió a los efectos de las altas velocidades y luego a los de la desaceleración para estudiar en carne propia las fuerzas de las colisiones del cuerpo humano. Su trabajo inicial fue investigación aeronáutica, pero tuvo aplicaciones universales. Yo operaba según parámetros militares, pero todo el conocimiento que adquiríamos en la experimentación del campo sobre la tolerancia del cuerpo humano pudo aplicarse a los mecanismos de protección en cualquier clase de vehículos. Algunas pruebas eran demasiado riesgosas aún para Stapp. Entonces usó cadáveres y animales anestesiados. Los experimentos con animales serían mal vistos hoy día, pero salvaron muchas vidas. Cuando la Ford decidió usar rayos maleables en sus volantes, colocamos a un cerdo para que los ingenieros vieran qué pasaba. Y lo que se ve en esta imagen tomada a 1500 cuadros por segundo es como el aro del volante presiona el abdomen del cerdo y lo empuja hasta tocar la columna vertebral. Ford nunca fabricó este tipo de volantes. Con la información colectada, Stapp estableció estadísticamente los primeros estándares para dummies antropométricos, haciendo necesarias las pruebas con animales y voluntarios humanos. No se puede tomar a un humano y hacer 1000 experimentos con él en 6 u 8 semanas para llegar a una conclusión definitiva sobre determinada parte de un auto. Pero con dummy se consigue todo menos el grito de dolor o el reporte verbal subjetivo. Pero en los 50 la seguridad aún importaba menos que el estilo. Los autos se volvían más grandes y más poderosos. La velocidad era un problema tal que el actor James Dean fue contratado para un spot promocional. Maneje con precaución. La vida que usted puede salvar a lo mejor es la mía. Semanas después, James Dean murió en una carretera de California. Al crecer el índice de accidentes, uno de ellos inspiró, en 1951, una idea tan revolucionaria que tardó 30 años en ser incorporada a los automóviles. En un paseo con su familia, John Hetrick intentó eludir una piedra y derrapó hacia una cuneta.
Simultáneamente, mi mujer y yo pusimos las manos para evitar que nuestra hija se golpeara contra el tablero. Fue así que me di cuenta que los coches no contaban con una protección de este tipo. Camino a casa, Hedrick pensó que tenía que haber algo que detuviera el movimiento del cuerpo contra el tablero o el parabrisas. Al principio pensé, bueno, debe ser un material esponjoso, pero me di cuenta que algo así no iba a funcionar. Pensó entonces en un cojín inflable que se llenara de aire rápidamente al momento del choque. Empecé a diseñar el cojín inflable. Pero el aire tiene que provenir de algún lado. Entonces recordé algo que me había ocurrido en la marina. 10 años atrás, Hedrick trabajaba en el mantenimiento de torpedos marina. Los torpedos tienen una carga de aire comprimido. Un día ocurrió un evento inusual. El torpedo que estaba manipulando estaba cubierto por un lienzo. De repente el aire comprimido se liberó accidentalmente y así de rápido botó el lienzo por los aires sin que yo pudiera seguirlo con la vista. Inspirado en el torpedo, la bolsa de aire de Hedrick es disparada mecánicamente por resortes y se llena de aire comprimido. En 1952, Hedrick firmó la primera patente de una bolsa de aire. Poco después, escribió a las empresas automotrices y de seguros tratando de vender su nuevo invento. Solo recibió una respuesta. Una compañía me contestó diciéndome que no estaban interesados porque a la gente lo que le importaba eran autos elegantes, radios elegantes. Me di cuenta de que los autos tenían guardafangs elegantes, pero no tenían seguridad. Durante años, las bolsas de aire no interesaron a nadie. Pero hubo una compañía que intentó tomar en serio la seguridad. En 1956, la Ford realizó el primer esfuerzo serio de Detroit en el tema seguridad. Conozcan a uno de los hombres más ocupados de la ciudad. Es un vendedor de Ford 56. No solo vendo Ford, vendo seguridad, como este nuevo volante salvavidas montado sobre una barra colchada que actúa como un bojín defensivo frente a cualquier impacto. El modelo Ford, bautizado como el diseño salvavidas, incluía un tablero acolchonado, protecciones contra el sol y seguros en las puertas. Y la empresa gastó millones promoviéndolo. El problema fue que nadie quería comprarlo. Irónicamente, el Ford 56 fue un retroceso en seguridad automotriz, porque generó el mito de que seguridad no vendía. Así que la industria entera puso el énfasis en el estilo y potencia, cuando en realidad no era culpa de la seguridad, sino de la competencia entre Ford y Chevrolet. Y fue Chevrolet quien hizo un mejor trabajo publicitario ese año. La estilización vendía. Y en 1960, este auto capturó la atención del público. El nuevo Corvette deportivo era excitante y fue un éxito instantáneo. Si usted, como todo el mundo que se interesa en el Corvette, quiere verlo en acción, observe lo que hace en carretera. 6 años después, el Corvette golpeó la industria automotriz en pleno corazón, gracias a un joven abogado de nombre Ralph Nader. Si General Motors quiere saber por qué yo he pasado una actividad inusual de tiempo a bordo de un Corvette, le digo que es porque el Corvette es un auto inusualmente peligroso. El libro de Nader, riesgoso a cualquier velocidad, expuso diversas fallas en el diseño del Corvette, incluida la ubicación del motor en la parte trasera, lo que creaba inestabilidad, causante eventualmente de pérdida de control en las curvas y posibles volteaduras. El incidente Nader fue un punto de inflexión clave en la historia de la seguridad automotriz porque, número uno, le abrió los ojos a la gente convenciéndola de que los coches eran un peligro. Y número dos, provocó que el gobierno federal se decidiera a regular la industria del automóvil. En 1966, el presidente Johnson creó la Agencia Nacional de Seguridad para el Transporte, misma que estableció regulaciones de seguridad para todas las empresas automotrices. Desde entonces, la seguridad fue obligatoria. Ya no era un asunto de especulación o competencia, era obligatoria. El cinturón de seguridad se volvió obligatorio, pero que la gente lo usara era otra cosa. ¿Sabes qué, Edwin? Si realmente me amaras, me lo demostrarías. Ay, Edwin.
your sister, belt your brother, belt your grandpa, belt your father. La publicidad no funcionó. En 1960, menos del 15% de los norteamericanos usaban los cinturones. El gobierno buscó una solución tecnológica, un mecanismo que mantuviera al pasajero ligado a su asiento, lo quisiera o no. El desafío para desarrollar la bolsa de aire fue asumido por todas las empresas. Fue un paso radical porque llenar de aire las bolsas implicaba una cierta violencia. Se usaron explosivos para generar el gas necesario para inflar las bolsas. Y la velocidad de inflado es de 300 kilómetros por hora. Crear bolsas seguras fue un enorme desafío, con numerosos pasos en falso. Los ingenieros debían determinar el tamaño de la bolsa, los materiales más adecuados y cómo inflarla a 30 milisegundos después del impacto sin que llegara a explotar. Cuando se infla la bolsa, un poco de gas escapa de ella. Para estudiar si ese gas podía ser tóxico, la Mercedes hizo una serie de pruebas en las que al principio se colocaron jaulas con canarios en los autos. Los canarios tienen una peculiaridad. Son capaces de detectar el más mínimo olor a gas tóxico. Y por ello pusimos canarios en la cabina de pasajeros. Porque cada vez que olían un gas tóxico, así fuera mínimo, manifestaban agitación y nerviosismo. Los canarios no fueron dañados por el gas, aunque les desagradaba el estruendo que había en las bolsas al inflarse. En realidad, también se realizaron pruebas con personas para detectar si esas explosiones afectaban el oído humano. La Mercedes fue la primera empresa en incluir las bolsas en el equipamiento estándar de sus autos en 1980. 8 años después, las bolsas eran obligatorias en Estados Unidos para todos los autos. Y a ella se debe el haber salvado miles de vidas. Pero un lado oscuro de las bolsas de aire pronto emergería. Íbamos en un Dodge Caravan 95 que yo había comprado hacía 3 semanas. Mis 2 hijos, Matthew y David, iban sentados atrás, y Allison, mi hija, iba adelante junto a mí. Estábamos a 1 kilómetro de mi casa cuando uno de mis hijos desde atrás nos pidió que pusiéramos en el radio el juego de fútbol americano. Allison dijo, enseguida, yo lo pongo, y se quitó la correa de sus hombros para inclinarse hacia adelante y encontrar el juego en el radio. Yo le dije, siéntate, déjame que yo lo haga. Cuando levanté la vista, vi que el semáforo se ponía en rojo y frené de golpe. Pero no pude evitar pasarme ligeramente el alto y golpear el costado de un van que estaba parada en la esquina esperando su turno. Al impactarnos, el auto iba a menos de 15 kilómetros por hora y el daño fue mínimo. Sin embargo, las bolsas de aire se accionaron. A los niños de atrás no les pasó nada, pero Allison quedó inconsciente. Le grité, Allison. Yo estaba aturdido y no podía entender qué era lo que estaba pasando. En el hospital, Rob se enteró que Allison había sufrido una grave herida en la cabeza que podía derivar en muerte cerebral. Yo me sentía como en una pesadilla. Lo único que atinaba a hacer era gritar y gritar. Dios, salva esta preciosa vida. Estaba tan descontrolado y hacía tal escándalo que las personas que pasaban por la sala de espera me miraban pensando que estaban frente a un loco incontenible. Allison murió al día siguiente. Poco después, su familia descubrió que otros 11 niños habían muerto antes que ella a causa de bolsas de aire en impactos a baja velocidad. Tales heridas ocurren cuando la cabeza de un niño está demasiado cerca de la bolsa y recibe el impacto en los primeros milisegundos de la explosión. Algunos niños fueron decapitados de este modo. Otro tipo de herida es conocido como de catapulta. No podría afirmar con certeza cuál de los 2 tipos de heridas sufrió Allison, pero creo que fue la del tipo catapulta. La bolsa estaba bajo su barbilla, creo, y en el momento de su mayor expansión,
La bolsa se infló totalmente y ejerció una terrible y tremenda presión sobre su cuello y su cabeza. Creo que paradójicamente lo que agravó la situación fue que se tenía amarrada por el cinturón en el vientre. Es decir, su cuerpo estaba amarrado en la cintura mientras la bolsa de aire empujaba su cabeza hacia arriba y hacia atrás. Con otras familias afectadas, Rob formó un grupo para forzar a las compañías a enviar por correo advertencias sobre peligros de las bolsas de aire a los compradores de autos nuevos. Propietarios de autos adquiridos en años anteriores también recibieron cartas. Lo único realmente importante que los padres necesitan saber es que nunca jamás deben sentar a un niño adelante frente a una bolsa de aire. Los niños deben ir en el asiento de atrás con su cinturón de seguridad, de preferencia en el centro. Hasta 1998, 48 adultos murieron por culpa de las bolsas de aire y la mayoría eran mujeres de baja estatura. Insistimos en decirle a la gente que deben mantenerse a más de 35 centímetros de distancia del volante, incluso si para ello deban colocar extensores pedales a causa de su baja estatura. Ciertos autos tienen interruptor encendido apagado para las bolsas, aunque si una bolsa es desconectada no mata a nadie, tampoco protege a nadie. Rob Sanders es un ardiente defensor de las bolsas de aire, pero está luchando mucho para cambiar su modo de funcionar. Algunos fabricantes las diseñan muy bien. Por ejemplo, Mercedes, BMW y Honda en particular han producido bolsas excelentes que no han matado absolutamente a ningún niño. Otras compañías, sin embargo, utilizan bolsas muy peligrosas que tienen una fuerza demasiado agresiva al accionarse, combinada con un umbral de activación muy bajo. No hay motivo para que una bolsa se active en un choque a 15 kilómetros por hora. Esta modificación habría salvado a la mayoría de los niños muertos por bolsas. El otro cambio que pueden generar es introducir tirantes internos dentro de las bolsas. Estos impedirían que las bolsas llegaran tan cerca a los niños. Los sistemas mejor diseñados poseen estos tirantes internos. Otra cosa sería simplemente colocar un tope en el riel por donde se desliza el asiento, para que éste no se acerque tanto al tablero, y esto no requiere emplear tecnología de punta. La tecnología de punta podría dar la solución final, un sistema de bolsas de aire con un cerebro, que decidiera por sí mismo cuándo debe activarse bolsa de acuerdo a ciertos criterios. Bajo el asiento hay una escala electrónica que ordena la activación de la bolsa solo si el pasajero supera cierto peso. En el tablero hay un sensor de ultrasonido que determina el tamaño y la posición de la persona en el asiento. En el corazón del sistema, una computadora. Necesitamos conocer la fuerza del impacto, el tamaño del pasajero, si éste está ubicado demasiado cerca de la bolsa o alejado de ella, si está usando cinturón o no. Y en base a esa información se activará una bolsa suave o una bolsa dura ultra rápida, o no se activará nada. Estas nuevas bolsas son similares a las actuales, pero pueden funcionar a dos velocidades distintas. Este es el módulo de la bolsa. Está diseñado con un solo recipiente que contiene el gas que la llenará. Arriba tiene dos disparadores. En un accidente menor, solo detona uno de los disparadores y la bolsa se infla parcial y suavemente. En un choque a alta velocidad, detonan ambos disparadores y la bolsa se infla completamente. La tercera opción es que la bolsa no se active. Cuando es un niño quien está frente a la bolsa, los sensores reconocen esta situación de riesgo e impiden que la bolsa funcione. Faltan muchos años para que los autos lleven estas bolsas inteligentes. Por ahora seguirá vigente un sistema que protege a la mayoría, pero es letal para muchos. Después de 100 años, los autos son más seguros que nunca. Pero hay un factor que no ha cambiado. Es el más peligroso de todos. El factor humano. Cada año mueren 40.000 norteamericanos en accidentes automovilísticos. El 90% son causados por errores humanos. Una solución sería quitar definitivamente al ser humano del asiento del conductor. Casi todos nos consideramos muy buenos conductores, pero somos humanos, cometemos errores, y esos errores causan heridos y muertos.
Una computadora no se queda dormida, una computadora no se enoja, ni se emborracha, ni se distrae. Y una computadora puede manejar un auto. Este pelotón de automóviles está totalmente controlado por computadora. Los autos circulan a 90 kilómetros por hora, separados 7 metros entre sí. Durante 10 días, esta fue la carretera del futuro. Un grupo de universidades, empresas privadas y estatales construyó los 2 carriles centrales en un tramo de 10 kilómetros. Un paseo por la carretera automatizada comienza cuando el auto se libera del ser humano. Control de velocidad, encendido. Control de dirección, encendido. Los pies fuera de los pedales. Las manos lejos del volante. Y dejen que maneje la computadora. Estamos usando tecnologías diferentes para demostrar la viabilidad de las carreteras automatizadas. Usamos pequeños magnetos incrustados en el pavimento para guiar al vehículo por el centro del camino. Los magnetos, alineados centralmente, detectan si el auto está equivocando su curso y disparan el control de dirección para ajustarlo. Los magnetos son pequeños, se entierran 1 pulgada en el pavimento e interactúan con 3 magnetómetros adosados al frente del auto. Hay un radar en la parte delantera y la trasera de cada auto, que mantiene constante la distancia entre ellos. Y los obstáculos del camino no son un problema. Usamos cámara y video que literalmente ven hacia adelante y van siguiendo las franjas de cada carril, del mismo modo que lo haríamos usted o yo. Hay franjas captables vía radar que se parecen a las franjas pintadas que vemos en las carreteras y hay franjas magnéticas. Hay numerosas tecnologías promisorias que estamos desarrollando para llegar a vías vehiculares totalmente automatizadas. Pero si ocurre algo imprevisto, como un obstáculo inesperado. Aquí vemos cómo el camión automatizado detecta el auto que está adelante con suficiente tiempo como para cambiar de carril. ¿Y si un conductor se enferma de repente? Cuando ocurre un problema de ese tipo en una vía rápida automatizada, la computadora pregunta al conductor si puede seguir al mando, y si el conductor no puede hacerlo, el sistema automáticamente desvía el vehículo hacia un resguardo de seguridad, lo detiene, envía una señal de auxilio. Pero los críticos son escépticos sobre la confiabilidad de un sistema tan complejo. Los elevadores son confiables. Hace 100 años la gente no estaba segura si debía confiar en ellos, hasta que el señor Otis se hizo elevar a sí mismo 15 metros, mostró cómo operaba el cable y cómo frenaba donde debía frenar. Nosotros debemos hacer algo similar para introducir nuevas ideas. Yo imagino las vías automatizadas como un sistema donde usted pueda salir de su casa, ingresar a su auto, indicarle a este el camino a seguir y después simplemente quedarse quieto en su asiento. Faltan muchos años, desde luego, pero no hay duda de que así será. El principal objetivo del sistema de vías automatizadas es evitar cualquier colisión. Pero una tonelada de acero moviéndose a 90 kilómetros por hora es un objeto intrínsecamente peligroso. Y mientras optemos por manejar un auto, nunca estaremos totalmente libres de riesgos. What do you need to know when accidents happen? Be prepared.